El centro histórico de Manizales habla de cómo era la ciudad hace más de 9 décadas. En la apariencia material de cada edificio está sintetizado un anhelo y una necesidad de los antiguos habitantes de la ciudad. En ese conglomerado de manzanas está expresado el concepto de orden que tenía esa sociedad. Son testigos esas casas de aspecto venerable de las luchas, victorias y derrotas de la gran familia manizaleña. El Centro Histórico es un libro que habla de las ideas y visiones de los antepasados que estaban esforzados en manejar su presente y delinear su futuro. Ese pasado es original y único. Tener ese libro en buen estado y consultarlo con frecuencia se logra preservando ese centro. Vivir en ciudad es un acto de civilidad, normas y reglas que hacen más fácil garantizar a todos sus habitantes los beneficios de la civilización. El centro histórico es el núcleo, la parte fundacional de esa civilidad. Al recorrer el centro histórico de Manizales, el caminante desprevenido se lleva una sensación muy precisa acerca de ese conjunto de construcciones y su topografía. El caso de Manizales es único porque después de los incendios de los años 20, donde desapareció su centro comercial, administrativo, religioso y social, y la ciudad quemada se reconstruyó en un solo impulso, optando por el estilo preponderante en esa época en el país, que fue el ecléctico o republicano. A pesar de que ninguna novela haya exaltado este entorno, hay un ambiente y un encanto en estas calles. No hay una edificación en el centro de Manizales ecléctica en la cual se repitan los adornos. Cada dueño de construcción exigía un trato personalizado. Esas casas le dan una apariencia muy especial a la ciudad, un aire cuya característica es el individualismo, tal vez poco apto para la convivencia democrática en consenso. Ciudad en la cual le hubiera gustado vivir el vasco Miguel de Unamuno, opositor de la norma y el orden típico del mundo capitalista occidental. Estos edificios no solamente representan un portento económico, un poderío financiero con base al café y comercio, sino que reflejan el alma de esta generación de fundadores y reconstructores, alma calcada de las montañas andinas y los riscos cantábricos y vascos, alma montañera que se resiste a la modernidad impuesta, alma de hombres y mujeres apegados a la tierra y por ende lentos para comprender que no todo sucede en ciclos como lo son la siembra y la cosecha, alma que cría leopardos y oradores recolatinos, alma cívica y apasionada, actualmente agobiada por dudas que surgen al no percibir con claridad su voz interior. Manizales es un fortín para la arquitectura republicana, así como Villa de Leyva lo es para la arquitectura colonial y Salamina lo tiene para el bareque de la colonización antioqueña. Es aquí en Manizales donde el país tiene el mayor acervo de este estilo. Ninguna otra ciudad colombiana posee una colección homogénea y de este tamaño. En Manizales se dan cita hace 90 años todos los estilos arquitectónicos europeos, principalmente el Renacimiento y el Neoclásico. La rica ornamentación se asemeja a vistosos tatuajes que satisfacen el ojo observador, que en una casa quieren ver más que solo un objeto funcional, sino algo que apele a lo bello. Manizales en arquitectura tiene un antes de los incendios y un después de las llamas. El bareque fue la adaptación local de la arquitectura colonial. Los materiales disponibles para construir eran otros, pero la mentalidad, o sea, lo que se estimaba bien, era, a pesar de la independencia, la misma, fuera que las necesidades no habían cambiado.
Habitaban estas casas familias grandes y jerarquizadas, compuestas por varias generaciones, donde la servidumbre hacía parte integral de la misma. La autarquía era una de las exigencias de la vivienda. Debía tener huerta, gallinero, pesebrera, bodega y espacio para alguna renta como talleres o almacenes. Espacioso, austero y blanco, estas son las características de este estilo arquitectónico, y la primera impresión que transmite una edificación de estas es de sencillez, porque todo está justificado y no hay derroche de elementos y adornos. La simplicidad hace intuir una mentalidad que se bastaba a sí misma. Parece este estilo negar la decoración y el juego. La exuberancia de la naturaleza tropical no tuvo entrada en estas viviendas. Los materiales todos eran de la región, producto de una sociedad rural y aislada que se abstuvo de hacerlos más adornados. Las partes de hierro, como los goznes para las puertas y las cerraduras de las puertas, las chapas, son más recientes. Eran elaboradas en las rudimentarias fraguas del pueblo. Madera y barro para hacer las tejas y el bareque eran los materiales básicos que ya existían en abundancia. Radica la belleza de estas casonas en la simetría. Digo que la simetría es como la sintaxis de la arquitectura. Ella garantiza la armónica proporción de la edificación. Las puertas grandes y altas corresponden en su tamaño a las amplias fachadas, y las ventanas repartidas, repitiendo las distancias entre ellas, redondean la armonía del frente e impactan cuando poseen balcón, porque éste interrumpe la muy plana pared. Ahora los aleros con sus vigas a la vista, a pesar de depender de razones estructurales relacionadas con el peso y resistencia de los materiales, confirman el orden de la construcción. El plano de la casa era elemental. Un corredor entre la puerta principal y el corredor interior acentuaba lo rectangular de la construcción. Sobre el corredor se reparten las habitaciones que usualmente tienen una sola puerta de acceso que sirve a la vez de fuente de iluminación y ventilación y una ventana al otro extremo. La blancura de las paredes es pocas veces interrumpida por alguna estampa de colores o la imagen de un santo. A veces las paredes reciben un recubrimiento en madera hasta un poco más alto de 1 metro, que seguramente en otras épocas se hacía con cal de otro color, creando un contraste que interrumpía un poco la naturalidad de la larga y alta pared. Las columnas se apoyaban y soportaban equilibradamente zócalos y vigas. El piso era de tablas anchas que nunca ajustaban en sus juntas, pero que se distribuían en tamaños mixtos, elaborando una secuencia grata al ojo. Pero fueron los cielos rasos los que recibieron una sorprendente atención. Estos usualmente desarrollaban un dibujo lineal y simétrico, donde los constructores jugaron con las líneas y los espacios que éstas delimitan. La curva básicamente no aparece en estas casas, a excepción de los calados ubicados en ventanas y puertas como cerramiento que permite más, sin embargo, la entrada de algo de luz. En estos dibujos sí hubo un derroche de figuras que estilizan hojas y flores. Este esquema rectangular de vivienda se puede repetir sobreponiéndolo, logrando casas de varios pisos. ¿Qué literatura sucedía en estas casas? Pienso que la poesía de Julio Flores se ajusta, porque la poesía de Aquilino Villegas me la imagino leída observando un atardecer, afuera, en la naturaleza. Pero definitivamente los hombres y mujeres del bareque son los habitantes de la obra de don Tomás Carrasquillos. El estilo republicano de Manizales es tardío. Ya nuevas tendencias se habían apoderado del gusto mundial en lo que se refiere a la arquitectura. Así que las edificaciones construidas no de inmediato, es decir,
después de 1930, ya hacen parte de otro lenguaje arquitectónico coloquialmente denominado moderno, que aplica las ideas del Art Déco en la solución de las fachadas, los adornos y el diseño interior. Resalta por el cambio de los apliques decorativos en las fachadas, donde la reminiscencia renacentista le cede el espacio a un diseño que mezcla la línea recta en diagonal, pero que no le teme a la curva. En el ochave de la esquina de la edificación entra a jugar un papel determinante la curva. Ciertas tendencias del Art Déco niegan la curva insistiendo en la sobria línea recta y los ángulos, así como otra vertiente de la misma escuela explota su presencia. El volumen de la edificación no es simétrica o uniforme. Juega el Art Déco con los volúmenes introduciendo torres y bloques de diferente altura, y cuando decora lo hace preferiblemente con flores. El Art Déco en Manizales pasa rápido y se transforma en el estilo naval, el cual sigue rindiendo pleitesía a la curva, pero se distancia de la ornamentación en la fachada. Las decoraciones desaparecen y toda la fachada se acoge a un mandato funcional. A nivel manizaleño, esta tendencia adquiere fuerza entre los años 1948 y 1952, que se estaba debatiendo y realizando la ampliación de las carreras 22 y 23 del centro de la ciudad, dejándolas de 14 y 12 metros de ancha respectivamente, y que coincide con el centenario de la fundación de Manizales. Surge un nuevo material para las paredes exteriores, el granito, que soluciona el problema de la pintura tradicional que con el sol y el agua del trópico se deterioran en muy pocos años, exigiendo que se pinten de nuevo. ¿Qué se pierde cuando una edificación considerada patrimonio cultural se convierte en ruinas? A esta pregunta, la mayoría de las gentes solamente tienen respuestas vagas, soportadas en sentimientos de lástima y pena. Es hora entonces de abrir el debate para poder llegar a unas conclusiones definitivas. Empecemos definiendo qué es un edificio calificado patrimonio cultural. Omitiremos el enunciado jurídico y nos centraremos en una posible definición ética. Su principal característica es que en estos inmuebles se entretejen dos trascendentales aspectos: su hechura material y la historia de la cual fueron eje. Toda construcción antigua en nuestra ciudad es un logro de una especial ingeniería, cuyas técnicas y parámetros están corriendo el inminente riesgo de perderse. Ese saber ancestral, enseñado a través de la oralidad y no en libros, es frágil, porque no cabe dentro de la dinámica de la construcción actual. ¿Cuánto se tardaron nuestros ancestros para aprender y consolidar esas técnicas? Todo ese proceso y logro cognoscitivo se perdería al desaparecer estas construcciones. Nunca podríamos reconstruir el desarrollo de nuestros avances de ingeniería, porque importantes eslabones de esa cadena los devoraría el olvido y en muchos casos la desidia. ¿Qué tan autóctonas son las técnicas de construcción nuestra? Sería imposible postular una respuesta, ya que carecemos de información. Esta se esfumó cuando el edificio antiguo le cedió el espacio a un parqueadero. De ahí que nuestro patrimonio, nuestro haber cultural decrece y nos confirmamos como doblemente pobres. Una nación se compone de muchos aspectos: territorio, población, etc. La cultura es otro gran valor. Sin ella no se constituye una nacionalidad. Vivimos en un país en pleno proceso para salir del subdesarrollo y no nos podemos dar el lujo de perder exactamente el elemento que fortalecerá ese proceso. La riqueza verdadera se basa en lo humano. Al perderse un edificio de esta connotación, la historia, base de la tradición, la cual a la vez nutre la identidad, igualmente desaparece de la faz de la tierra.
Perdemos con la desaparición de una casa vieja los nexos entre nosotros y nuestra historia, y está comprobado que el ser humano no resiste un alto monto de este tipo de ausencias. El patrimonio cultural es un bien colectivo, nos pertenece a todos, sin distinción alguna, y su pérdida es grave porque trunca un sentimiento de arraigo y de identificación con el ciudadano. Calidad de vida, felicidad y bienestar los causan, entre otros, una cultura fuerte, rica en patrimonio. ¿Cuántas páginas de nuestro libro de historia podemos arrancar y todavía jactarnos de conocerla? Lo que era un grueso volumen se está convirtiendo en un folleto de poca monta. Los centros históricos son la muestra, el producto de la evolución de las ciudades, donde se palpan las huellas que dejaron las fuerzas vivas de una sociedad en otra época, complementando esa poderosa cadena histórica que domina la vida humana. Negar y destruir los centros históricos se puede equiparar a desoír el consejo de un viejo desechando su rica y compleja experiencia. Dejar perder esa parte es permitir que a un cuerpo sano le extirpen un órgano vital porque se lo reemplazarán por uno moderno o uno de última tecnología. Para la humanidad, el patrimonio cultural es la materia prima de la identidad nacional. Si hay patrimonio, hay identidad. El patrimonio cultural es lo que nos une, es el lazo tricolor que sostiene a esta nación y constituye lo que nos diferencia de las otras naciones. Si dejamos que ese lazo se debilite, los resultados serán obvios, si no es que ya los estamos viviendo. La historia como actitud humana, dejando de lado lo científico y lo nostálgico, es un interés por lo pasado, sabiendo que el tiempo forja una cadena y cada época forma un eslabón de ese conjunto. Esta actitud sabe de la fuerza de la vida humana en el pasado y su natural prolongación hacia el futuro. Esta actitud está al tanto de una perfecta dependencia entre pasado, presente y futuro. Desconocer la historia es negar el esfuerzo de los antecesores e imbuirse en la creencia de ser original y por ende relevado del respeto por el pasado. La historia le recuerda al hombre su presente y su futuro, afianzando la humildad y la certeza de lo grande. Por condición humana somos abuelo, padre e hijo, y de esta forma veneramos a los que nos dieron la vida y ese agradecimiento se lo pagamos a nuestros descendientes. Un hombre que planifique su vida desde lo histórico logrará sobrellevar la mayoría de las crisis y ataques de los tiempos porque vislumbra el futuro y toma el presente como campo de acción de sus fuerzas. No cabe duda que la historia se puede asumir como un valor moral. Los centros históricos son respetados por sociedades que han adquirido una conciencia y visión integral de su futuro y no se dejan impresionar por estadísticas desarrollistas que hacen parte de esa famosa cortina de humo típica de nuestro entorno trivial. La ciudad que respeta su tradición patrimonial es una ciudad moderna porque a la vez piensa en equidad social, piensa en el medio ambiente, articula la cultura, sabe adquirir la última tecnología para cimentar su desarrollo integral. Sencillamente piensa en el bienestar sostenible de sus habitantes. Esa es la diferencia entre barbarie y civilidad. La historia es una de las disciplinas del raciocinio que le ayudan al hombre a conocerse, a saber de sí, porque es innata la tendencia del hombre de explicarse el mundo que lo rodea y en especial entenderse a sí mismo. Es importante recalcar que el saber histórico hoy en día no existe por sí mismo, sino que comprende varias finalidades. Las más importantes aplicaciones del saber histórico son crear conciencia, afianzar identidad,
y proponer proyección. Ninguna sociedad humana puede desarrollarse felizmente, ser fuerte y resistir los embates externos como internos sin estos tres elementos. Si una sociedad no tiene conciencia, o sea, no sabe de sí misma, está sujeta a ser absorbida, manipulada o tal vez esclavizada. Si una sociedad no tiene identidad, es esta una sociedad sin alma y sin valores. Y si esta sociedad no tiene proyección basada en su saber histórico, esta sociedad no tiene futuro. Cualquier tarea que emprenda estará condenada a fracasar o a tener una muy corta vigencia, porque no es la continuación armónica de un todo, porque es producto de una idea suelta, carente de raíces. El centro histórico de Manizales es un portento. Así como nos enorgullecemos y festejamos la batalla de Boyacá que nos catapultó a la independencia después de vencer a la decrépita monarquía española, debemos entender nuestra historia como un sobresaliente logro, cúmulo de muchos esfuerzos. Por supuesto, este libro de familia también habla de hijos e hijas descarriadas. En este libro no existe exclusión. Todo está escrito. Faltan solamente lectores que contagien el uso del mismo. La historia adquiere vida y nos habla cuando esa herencia es respetada. Una vez demolido el patrimonio, esa voz prudente la perdemos para siempre.